Hola, ¿cómo están? Bueno, esta es la segunda clase del módulo 5 de pobreza. Eh, Vamos a trabajar un texto eh, bastante claro de un colega de las Facultades Sociales de la UBA, que Martín Moreno, que siempre trabaja temas vinculados a pobreza, desigualdad y medición de la pobreza, ¿no? Y bueno, justamente este es un artículo reciente de él, donde él eh, puede identificar bien y clarificar bastante sobre las formas de medición de la pobreza en la Argentina. Primero tendríamos que entender que las formas de medición de la pobreza eh, generalmente tienen tendencias que no son solo de los países, sino como tenemos estamos en un mundo globalizado donde se comparte información, política, financiamiento externo, etcétera. Eso hace que los sistemas de medición que son requeridos en todos los países tienen que tener un correlato con criterios técnicos y demás para lograr la comparabilidad, ¿no? Para lograr comparar entre países distintas cuestiones, ¿no? Y esto es, digamos, un poco la historia de cómo se mide la pobreza en Argentina. Antes de pasar a los métodos de medición de la pobreza, me gustaría que podamos identificar o pensar qué subyace a cada método, ¿no? O sea, cómo pensamos la pobreza es cómo la vamos a medir, ¿sí? Entonces, digamos, también los contextos históricos hacen que se centren las preocupaciones en torno a lo que llamaríamos la pobreza de determinada forma. Un método histórico de medición de la pobreza es la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, ¿sí? Eh, Martín acá lo trabaja muy bien, es un método bastante antiguo, latinoamericano, ¿sí? Que ustedes conocerán bastante porque es un sistema de medición de pobreza que se trabaja vía los censos nacionales. O sea, no hay un muestreo, no hay una selección de hogares, sino que es una medición nacional, casa por casa, y qué tipo de indicadores o qué tipo de miradas tenía y tiene el método de necesidades básicas insatisfechas. Bueno, claramente son aspectos habitacionales, de vivienda y educativos, ¿sí? Si recuerdan haber sido censados o haber sido censistas en los censos, bueno, recordarán que muchas de las preguntas son referentes a el tipo de material de la casa, si hay más de una habitación, si tiene baño adentro de la casa, si tiene agua potable, si los chicos en edad escolar van a la escuela, el nivel educativo de los padres o quienes ofician de responsables. Bueno, y básicamente esos son los indicadores de NBI, ¿sí? Tiene que ver con una pobreza más vinculada a los márgenes de las ciudades, una pobreza vinculada a los 50, los 60, los 70, ¿no? De la década pasada, ¿sí? Donde, digamos, no estaba tanto en crisis la idea de trabajo, sino la idea de integrarse a una sociedad, ¿sí? Y por otro lado, la de calificarse para obtener mejores trabajos y trabajos mejores pagos porque están mejores calificados, ¿sí? Entonces, digamos, el tema de la deserción escolar o que los chicos vayan a la escuela era algo clave, y el tema de que el jefe de hogar, si estaba apenas alfabetizado, bueno, se entendía que por eso también tenía problemáticas vinculadas a la obtención de empleo, ¿sí? Entonces, digamos, esa es una época donde dio cuenta esto, ¿no? Y cuando nosotros vimos neoliberalismo y aperturismo, ustedes podrán pensar que podemos encontrarnos con hogares en el medio de las ciudades grandes y no tan grandes, que puede pasar en un censista y no reconocer que sea esa familia pobre, porque tiene una casa de material, tiene más de 2 habitaciones, no hay hacinamiento, hay distribución de agua porque hay baño, hay agua potable, los chicos van a la escuela. Sin embargo, el jefe de hogar, producto de las políticas neoliberales, se quedó sin empleo. Entonces digo, por eso digamos que es un método, el de NBI, que si bien marca condiciones muy interesantes para analizar, bueno, no tomo en cuenta o no toma en cuenta cuestiones que nos fueron pasando en las últimas décadas, ¿no? Entonces, digamos, es que
surge con fuerza a partir de los 80 lo que se llama línea de ingresos, que por ahí es el método de medición de pobreza más discutido, por así decir, en los medios de comunicación, ¿no? Un sistema de pobreza, de medición de pobreza que va acorde a los ingresos de los hogares. No se hace en general para todos los hogares, se hace un muestreo. En metodología de investigación, muestreo quiere decir que se utiliza un porcentaje de los hogares a encuestar, ¿sí? Se usa un método probabilístico para que tengan representatividad, y a estos hogares cada 6 meses se va y se les hace las mismas preguntas, ¿no? Que son los datos generalmente que surgen de tanto, por un lado, de pobreza, como por otro lado, de desocupación, ¿sí? En lo que respecta a pobreza, la pregunta va hacia una serie de cuántos ingresos genera ese hogar y cuántas personas son. Entonces la pobreza aquí, la forma de medir la pobreza aquí cambia y vira totalmente, porque ya no se ve sobre las condiciones concretas materiales de la gente, sino que se centra en el dinero, en el ingreso, como un medio para satisfacer necesidades, ¿sí? Entonces, ya digamos, se va a los hogares y se pregunta básicamente cuántos ingresos generan, ¿sí? No hay un cotejo de qué hacen con ese dinero, etcétera, etcétera, ¿sí? Simplemente se trabaja sobre el medio, que es el ingreso. Por eso es una línea de ingresos. Si no cumple con un umbral de necesidades básicas vinculadas a una canasta básica de alimentos y de servicios, se es pobre. Cuando no se puede cumplir con una canasta básica de alimentos, restringiendo todo lo que es bienes, servicios, etcétera, estamos hablando de indigencia, gente que tiene en riesgo su supervivencia de vida, ¿sí? Entonces, digamos, podemos decir que con línea de ingresos tenemos el establecimiento de una pobreza vinculada a los ingresos económicos, ¿sí? Y que identifica a un universo que estaría más complicado que el resto, que son los llamados indigentes, que son aquellos que no pueden obtener ingresos suficientes como para alimentarse, ¿sí? Lo que se hace, digamos, es una cantidad de bienes, ya sean alimentarios, servicios, luz, etcétera, y servicios, ¿sí? Bueno, todo lleva un número, y bajo ese número, digamos, si supera ese hogar ese ingreso, es considerado no pobre. Si no lo supera, es considerado pobre. Nuevamente, en ese umbral sí reconoce a quienes están con mayores dificultades, ¿no? Que los considera indigentes. Bien. Esto, digamos, es lo que más se discute siempre cuando salen los números de la pobreza, siempre se los vincula con este tipo de cuestiones, ¿no? Pero es una pobreza vinculada siempre a ingresos, como principal factor explicativo, ¿sí? No hay otros. Por eso es que también es para pensar, ¿no? Bien. Entonces, bueno, acá, digamos, el autor va a trabajar un poquito sobre esto. Es bastante claro, no van a tener demasiadas dificultades. Y bueno, cómo va clasificando esto de hogares pobres y no pobres, según los ingresos mensuales que cada hogar obtiene, ¿no? Métodos de necesidades básicas ya lo estuvimos trabajando. Y por último, aporta 2 nuevos métodos de medición de la pobreza, más nuevos, que se aplican no en todos los casos, ¿sí? Que intentan resolver los problemas de las cuestiones que van excluyendo los métodos más tradicionales de medición de la pobreza, que claramente son NBI y línea de ingresos, ¿sí? Uno considerado método integrado, ¿sí? Que bueno, el método integrado trata de unificar cuestiones de NBI y de línea de ingresos, ¿sí? Porque bueno, uno puede ser pobre por un método y no pobre por otro.
puede ser pobre por ambos métodos, ¿sí? Y esto, digamos, marca un poco lo que venimos trabajando en todo el año, ¿no? El aumento de la desigualdad en la Argentina, de la pobreza, trae como consecuencia una profunda heterogeneidad de la pobreza. ¿Qué quiere decir profunda heterogeneidad de la pobreza? Que ya no hay trayectorias únicas y comunes entre toda la población. Tenemos distintos grupos poblacionales con distintos problemas vinculados a ingresos, satisfacción de necesidades, ¿sí? Y eso hace que, bueno, generen desafíos más que interesantes, ¿no? Entonces, digamos, no podemos, más allá de que cierta retórica mediática hace que cuando se hace un informe de pobreza se pone una villa de emergencia, un asentamiento, una casita dentro de un barro, ¿no? Y los chicos sin ropa, sin zapatillas. Pero digamos que la verdad que en términos de ingreso y satisfacción de necesidades, podemos encontrarnos con población clase media que se vino para abajo, gente que era activa, que se quedó sin trabajo y no pudo volver a conseguir trabajo, ¿sí? Jubilados que no tienen el poder adquisitivo para satisfacer sus necesidades, trabajadores que también tienen los sueldos muy perimidos y no tienen un poder adquisitivo que les permita satisfacer distintas cuestiones, ¿no? Porque el mundo del trabajo también varía y mucho. Entonces, digamos, esta profunda heterogeneidad que podemos encontrar tiene que ser analizada y planteada, ¿no? Entonces, son, digamos, cuestiones que me parecen interesantes para ver en qué medida los métodos de medición de la pobreza pueden ir dando cuenta de todos estos procesos que venimos analizando, ¿sí? Eh, por último, el índice de pobreza multidimensional. Bueno, esto es Naciones Unidas que empezó a trabajar con una cuestión de renovar bastante los conceptos en torno a cómo pensar la pobreza y cómo medirla, ¿sí? Tratan de incorporar dimensiones de análisis que no dan cuenta, no son tenidos en cuenta los métodos anteriores, ¿sí? Basado básicamente también en lo que es un enfoque de las capacidades, eh, un índice de pobreza humana, el buen vivir. Bueno, la verdad que lo que van incorporando acá es también varias dimensiones más de lo que es la vida cotidiana de las personas, ¿sí? Cuestiones que no son atendidas en los métodos anteriores, por ejemplo, salud, ¿sí? Eh, bueno, distintos bienes, distintas posibilidades que a nivel social se puede permitir para que una familia o un hogar, bueno, pueda salir de algunas situaciones, ¿no? Entonces, digamos, es un método que puede ayudar a pensar eh, y esto repercutir luego en políticas públicas más acertadas, más renovadas, ¿no? Con mejores niveles de respuesta. Pero tanto el método, los últimos dos métodos, lo que podríamos decir es que su implementación es bastante novedosa todavía, no es generalizada, no tienen, digamos, la periodicidad necesaria que tienen los dos métodos más clásicos, ni el financiamiento. Entonces, de los cuatro métodos, yo diría que enfoquemos mucho en necesidades básicas insatisfechas, línea de ingreso, ¿sí? Y por otra parte, sepamos que se están pensando y se están implementando nuevas formas de medición de la pobreza para dar cuenta de las limitaciones o cuestiones que excluyen los métodos más tradicionales, ¿sí? Entonces, digamos, si tenemos ese panorama bien claro, es que podemos tener una discusión más llana sobre medición de la pobreza. ¿Por qué medir a los pobres? ¿Por qué es necesario e importante saber cuántos pobres hay en Argentina con respecto a determinados contextos que atravesamos? ¿Por qué aumenta y por qué se reduce? ¿Por qué hay sectores de la pobreza que no logran, pese a bienestares económicos que se logran durante años, no logran incorporarse, mejorar sus condiciones, ¿no? Porque hay como un sector que cuando mejora la situación económica logra obtener, logra recibir esas mejoras y poder insertarse en trabajos, en distintas posiciones. Pero hay un sector de la sociedad que es bastante impermeable
a las mejoras económicas generales de la población, ¿no? Y eso es muy interesante y parte de qué indicadores pensar, qué cuestiones analizar, son interesantes, ¿no? Porque por ahí no solo deberíamos reducirlo solo a una cuestión de ingresos, o solo una cuestión habitacional, solo una cuestión educativa, ¿no? Hay como que ver qué está pasando y cómo generar tipo de sistematización de esas cuestiones como para pensar entonces en identificar procesos y atravesamientos que sufren los hogares, ¿sí? Entonces, siempre es muy importante. Primero, cómo definimos pobreza, porque a partir de cómo definamos pobreza es que la vamos a medir. Segundo, tener en cuenta las distintas sistemas de medición de pobreza que podemos encontrar no solo en la Argentina, sino en el mundo, y que, digamos, tienen su correlato histórico y actual presente. Nosotros el año que viene vamos a tener el censo nacional, ahí vamos a tener, digamos, pobreza por NBI, por ejemplo, por necesidades básicas insatisfechas. Más allá de las formas de medición de la pobreza más tradicionales vinculadas a ingresos también. Esto, digamos, también nos permite a nosotros, bueno, seguir contribuyendo al debate de la pobreza en la Argentina, cuáles serían las dimensiones más importantes, ¿no? En las últimas décadas se ha dado casi, de una manera casi indiscutible, que es el ingreso el que satisface necesidades, ¿no? Bueno, pero hay muchísimos bienes que no son monetarios y que tendríamos que pensar qué peso tiene esto en la vida cotidiana nuestra, ¿no? No todo lo podemos satisfacer con dinero, aunque, bueno, hay mucho debate con respecto a eso, como que, bueno, pero digamos que hay muchas cuestiones de satisfactores que no necesariamente tendrían que ser solo satisfechos por dinero, pero bueno, hay toda una discusión que podemos dar sobre las políticas públicas, cómo se han ido transformando en justamente políticas de transferencia de ingresos. Bueno, entonces es un debate que entra en un debate fuerte sobre balance de las últimas décadas de tipo de políticas públicas, ¿sí? Estímulos, beneficios, construcción de derechos, agenda, digamos. Entonces es un tema que da para discutir muchísimas cuestiones. Así que bueno, eso es la invitación también para discutir este texto, ¿no? Así que bueno, en principio eso, y recordarles que el martes que viene vamos a hacer espacio sincrónico, tanto a la mañana como a la tarde, para cerrar este mini módulo de pobreza y desigualdad. El texto que está asignado para la semana que viene es el de Kessler, la propuesta, si están sus posibilidades, es que lo puedan leer, y ahí vamos a recuperar los textos que estuvimos trabajando la semana pasada, el de Moreno, y cerrar entonces con Kessler. Bueno, los espero entonces la semana que viene, y toda duda, toda cuestión, lo que quieran discutir, lo intercambiamos y lo compartimos en el espacio sincrónico de la semana que viene. Muchas gracias.